a través de Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche una vez más. Estamos transmitiendo desde reconocido y We Are Dominican. En este mes de septiembre estamos conmemorando desde la República Dominicana el mes de lucha contra la patria. En el 23 de septiembre, el Tribunal Constitucional Dominicano emitió una sentencia que desnacionalizó a miles de personas por su origen de ser hijos de inmigrantes. Entonces, en este mes estamos conmemorando lo que es el mes de lucha contra la patria, justamente en conmemoración a la sentencia 168.13. Hoy estaremos conversando con diferentes expertos internacionales que han actuado con respecto a la sentencia 168.13 en diferentes ámbitos, pero más específicamente en el ámbito internacional. Quiero recordarles que estos diálogos están siendo apoyados por reconocido We Are Dominican y la Fundación Ever. También quiero recordarles a todos y todas que pueden darle me gusta a nuestra página de Facebook, seguirnos a través de nuestro Instagram y también a través de nuestro canal de YouTube, donde posteriormente subimos todos los diálogos que hemos estado realizando en estos meses. Así que bienvenidos y bienvenidas a cada uno de nuestros invitados en la noche de hoy. Estoy muy contenta de tener por acá a mucha gente de Puerto Rico, la Isla del Encanto. Gracias a Francisco Rivera, profesor y director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Santa Clara, California, quien ha jugado un papel muy importante acompañando a nivel legal a el movimiento reconocido en diferentes momentos, especialmente a nivel internacional. Tenemos también a Annette Martínez, quien es también directora de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Puerto Rico y quien también ha tenido una participación muy activa en ayudar a las organizaciones dominicanas a visibilizar la situación de violación de derechos humanos con respecto a los dominicanos de ascendencia haitiana. Tenemos también acompañándonos a esta noche una querida hermana, Cassandra Pianó. Cassandra también ha jugado un rol muy importante en los diferentes espacios donde ha estado laborando a favor de el derecho de los dominicanos de ascendencia haitiana. Y ella también tiene una experiencia muy vasta en acompañar temas de apatridia en el mundo, especialmente en África y América. Y tenemos a Jenny Morón, quien también es abogada de MUDA, la Organización de Mujeres Dominico-Haitianas. Y bueno, MUDA ha sido pionera en acompañar este tema acá en la República Dominicana y ella también nos estará compartiendo un poco esta noche de los 20 años de la sentencia de las niñas de Yanni Bosico. Así que muchísimas gracias a todos y todas las que nos están acompañando en la noche de hoy. Quiero que sepan, primero vamos a hacer como una ronda donde cada uno de nuestros invitados van a estar compartiendo con nosotros algunas impresiones sobre el tema y después ustedes que nos están asistiendo a través de las redes sociales tendrán la oportunidad de hacer diversas preguntas. Entonces, sin más, quiero pasar primero la palabra a nuestro querido Francisco Rivera, para que, perdón, sí, a Annette Martínez, Annette Martínez de la Universidad de Puerto Rico y para que ella comparta con nosotros un poco cuál es su visión sobre el tema de la sentencia y los derechos humanos a nivel internacional. Annette Martínez. Hola y buenas noches a todos, todas y todes. Gracias a Ana, al Movimiento Reconocido, por esta invitación. Yo soy Annette Martínez, soy profesora adjunta en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, donde dirijo la Clínica de Derechos Humanos. Y también tenemos un proyecto acá que es el Instituto Caribeño de Derechos Humanos desde Puerto Rico, pero el instituto trabaja en casos de toda la región caribeña, incluyendo República Dominicana.
me pidieron que comenzara esta discusión que para mí, ¿verdad?, está muy cercana a mi corazón. Tengo que decir que como puertorriqueña tengo hermanos y hermanas dominicanas, y son temas en los que trabajo constantemente. Una de las razones por las cuales es tan importante para mí este tema es que me marcó como abogada y como defensora de derechos humanos. Les cuento que trabajé por un tiempo con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL, donde tuve la oportunidad de ser la abogada en varios casos que se presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre ellos el caso de la niña Yanni Bósico, que estuve con el que colaboré con Jenny Morón y todas las compañeras de MUDA en la fase de cumplimiento. También trabajé en el caso, como representante legal en el caso de expulsiones masivas durante el tiempo que estuvo el caso ante la Comisión Interamericana, y también fui la abogada principal en el caso de Narciso González. Así que me unen muchos lazos, ¿verdad?, de mucho tiempo de trabajo con mis compañeros en República Dominicana, y por eso, ¿verdad?, quiero agradecer grandemente que me dieran esta oportunidad. Me pidieron que hablara un poquito sobre, ¿verdad?, lo que es el derecho internacional de derechos humanos. Y bueno, esa puede ser una conversación bien larga, pero voy a tratar de hacer en un periodo corto de tiempo, ¿verdad?, explicar de lo que estamos hablando. Y el derecho internacional de derechos humanos realmente es una conquista que tomó muchísimo tiempo, cientos de años, ¿verdad?, alcanzar que se estableciera algún sistema a nivel internacional donde se identificaran primero un catálogo de derechos humanos, se reconocieran derechos de todos y de todas y todes. Y en segundo lugar, que ese sistema pudiera responder, que tuviera garras, tuviera dientes, ¿verdad? Y fuera un espacio donde siempre que hubiera algún tipo de violación de derechos humanos que no fuera resuelta por las cortes o por los medios internos en un país, se pudiera presentar una reclamación a nivel internacional para reclamar por esas violaciones. Entonces, voy a ir intercambiando español e inglés porque me pidieron eso, con la salvedad de que mi primer idioma es el español. Y bueno, I'm supposed to tell you a little bit about what the international human rights system is. And I would start by saying that the international human rights system or protection system was actually a big milestone in our human history. And it took hundreds and hundreds of years for us to get to have a system that will actually, first of all, identify and recognize finally a list of human rights protections. In human rights, basically to at least have a list of human rights, and secondly, what I would say is that we needed a system that would actually provide a space for redress of those violations whenever those violations were not addressed properly internally by states. Dicho eso, el sistema internacional de derechos humanos, ¿verdad?, esto ha tenido una gran evolución desde, digamos que desde 1948 en nuestro sistema. Cuando se aprueba la Declaración Americana de Derechos Humanos en las Américas, comienza un periodo impresionante, ¿verdad?, de desarrollo de un espacio autónomo con un sistema que tiene dos órganos principales, y me estoy refiriendo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aunque existe todo un sistema a nivel de Naciones Unidas, en nuestra región, en las Américas, tenemos el Sistema Interamericano. Ese sistema tiene una Comisión Interamericana y tiene la Corte Interamericana.
en derechos humanos, pues en el sistema interamericano hay diversos tratados, ¿verdad? Este sistema descansa sobre unos acuerdos internacionales a los que llegan los estados, que cuando firman y ratifican esos acuerdos, se obligan a cumplirlos. El tratado principal en el sistema interamericano de derechos humanos es la Convención Americana. Esa Convención Americana tiene una lista de derechos, principalmente derechos civiles y políticos, pero también tiene unos reconocimientos generales de derechos económicos, sociales y culturales. La Convención Americana fue firmada y ratificada, fue puesta en vigor en el 1978, y al día de hoy, prácticamente la mayor parte, la gran parte de los países americanos la han firmado y ratificado, y los que no la han firmado. La Convención Americana dio paso también a la creación de una corte en nuestro sistema, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene su sede en Costa Rica. Y esa, para que la Corte pueda ver casos que se presentan por violaciones de derechos humanos en contra de un país, pues ese país tiene que haber accedido, ¿verdad?, a la jurisdicción de la Corte Interamericana. En el caso de República Dominicana, que es el que estamos discutiendo hoy, República Dominicana firmó y ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos en el 1977. Y en el 1999 acepta la jurisdicción de la Corte Interamericana. Durante todo ese tiempo, desde el 99 prácticamente hasta el 2014, la Corte Interamericana había mantenido, ¿verdad?, su jurisdicción sobre República Dominicana, y la mantiene al día de hoy sin mayores problemas, pero precisamente por los casos de Jan y Bósico y el caso de expulsiones masivas, vemos que el país, las estructuras judiciales, específicamente el Tribunal Constitucional Dominicano, comienza a tomar unas decisiones donde se cuestiona o se contradice lo que es las sentencias de la Corte Interamericana. O sea que aunque la Corte tiene una jurisdicción clara sobre República Dominicana, en los últimos años, específicamente 2014 para acá, tenemos unos cuestionamientos, hay unas críticas ahí, e incluso el Tribunal Constitucional en el 2014 llegó a emitir una decisión donde concluye que la aceptación de ese instrumento, o sea, de la Convención Americana y de la jurisdicción de la Corte, había sido contraria a derecho. Eso ya está resuelto por la Corte Interamericana, y no quiero entrar en mucho detalle porque me imagino que podrá ser discusión, parte de nuestra discusión después. Pero vemos que hasta ese momento República Dominicana incluso había tenido una jueza dominicana, así que había formado una parte integral, ¿verdad?, del trabajo del sistema interamericano. Y es lo que se espera de los estados. Se espera que los estados, una vez firman y ratifican estos acuerdos, cumplan con ellos. En el caso del sistema interamericano, que cumpla con las obligaciones que ha asumido bajo los convenios de nuestra región, y que participe, ¿verdad?, para robustecer ese sistema. No sé cómo voy a decir todo esto en inglés porque me acabo de dar cuenta que seguía hablando en español, pero bueno, un poquito resumido, digamos. Esto, in original, I mean, I explained a little bit about the international human rights protection system, but in our region, we do have a regional system, the Inter-American Human Rights System, which have a commission and a court. And the Inter-American Human Rights System, its own is an autonomous, independent, international human rights body that actually supervises human rights violations in the Americas. The Dominican Republic signed and ratified the American Convention in 1977, right, in 1977. And in 1999, the Dominican Republic accepted the jurisdiction of the Inter-American Court of Human Rights. That said, part of what I was explaining in Spanish is that
the Dominican Republic played an active role in the inter-American system since the acceptance of the and ratification of the treaty, and also since the acceptance of the jurisdiction of the Inter-American Court. However, and especially particularly because of the cases of John and Bosico in 2005, and the case of massive expulsions of Dominicans of Haitian descent and Haitians, those two cases were neuralgic for the Dominican Republic. And what we have seen is that in 2014, the Constitutional Court of the Dominican Republic actually approved this, a decision whereby it actually decided that the acceptance of the jurisdiction of the court and the ratification of the American Convention was actually against the procedural, that the acceptance was illegal or unconstitutional because it actually was approved not following the internal procedures, something like that. And this is an issue that was already decided on by the Inter-American Court of Human Rights in 2019, whereby it actually says that it's not true, that Dominican Republic still has its international obligation under the treaty, and also the court still has its jurisdiction. And I'll let it there. I don't know if I actually took more time than I was supposed to. Muchísimas gracias, Annette, por compartirnos esta visión general de lo que es la Comisión, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el rol también que República Dominicana tiene ahí. Ahora vamos a pasar al abogado Francisco Rivera de la Universidad de Santa Clara, California. Francisco ha estado acompañando al movimiento reconocido en diferentes procesos a nivel internacional y ahora él nos va a estar compartiendo un poco sobre ventajas y desventajas de usar el sistema interamericano de los derechos humanos y compartir un poco sobre los diferentes casos que ha estado llevando ante el sistema. Francisco, la palabra es toda tuya. Gracias por estar con nosotros. Ahora, muchas gracias, Ana María. Nada, pues muy buenas noches a todos y gracias por la invitación para conversar sobre estos temas tan importantes, ¿verdad? Para la población dominicana de ascendencia haitiana, pero para todos nosotros también. Para mí es un honor, como siempre, compartir este espacio con estas compañeras que admiro tanto, con quienes he tenido el placer de trabajar y de conocer por muchos años. En particular, pues quiero agradecer la invitación que me hiciera mi gran amiga Ana María. La verdad que la valentía de Ana María es admirable y no todo el mundo sabe lo mucho que ella ha tenido que sacrificar y sufrir por ser hasta cierto modo la cara del movimiento, así que gracias, Ana. Yo voy a hablar mayormente en español, pero voy a traducir de vez en cuando. En inglés, good evening. Bien, en cuanto al trasfondo del caso, pues precisamente mi rol en este asunto ha sido de representar a 6 personas que trajimos su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 8 años, el 25 de julio del 2012. Y en realidad me contactaron hace como 10 años a través de una organización que se llama International Senior Lawyers Project. Habían varios abogadas y abogados en República Dominicana que estaban buscando a alguien que les ayudara a presentar un caso sobre este tema ante la Comisión Interamericana. Y como yo había trabajado como abogado en la Corte Interamericana y conocía bien el tema, pues había trabajado algunos de los casos que Annette mencionó anteriormente, pues decidí tomar el caso de manera voluntaria, al igual que todos los que estamos aquí, por lo menos muchos de los panelistas. A ver, en inglés, pues I represent 6 Dominicans of Asian descent in a case that we submitted 8 years ago to the Inter-American Commission on Human Rights. Bueno, en cuanto a estrategia, que fue más o menos lo que me pidieron hablar, la estrategia en este caso pues era presentar las historias de estas 6 personas que representan pues, varios sectores, ¿no? De la población que fue desnacionalizada. Para que quede claro, porque sé que hay varias personas que quizás no conocen mucho del tema, se están conectando ahora, pues el asunto aquí es que hasta el año 2010 la Constitución en la República Dominicana reconocía
que quienes nacían en territorio dominicano, pues eran dominicanos, ¿no? Se llama jus soli. Y muchas personas haitianas tuvieron hijos en República Dominicana y estos hijos se les reconoció la nacionalidad dominicana, independientemente del estatus migratorio de sus padres. Valga aclarar que tanto en Estados Unidos y muchos otros países, pues existe la misma situación legal. Tú tienes la nacionalidad de donde naciste. Entonces, ¿qué pasa? En el 2010 se modifica la Constitución y se elimina ese derecho a la nacionalidad por el mero hecho de haber nacido en territorio dominicano. El problema es que la Corte Constitucional entonces declara que esa nueva Constitución del 2010 se debe aplicar de manera retroactiva, lo cual entonces resultó en la desnacionalización retroactiva de cientos de miles de personas que habían nacido y vivido toda su vida en República Dominicana y habían sido reconocidos como dominicanos. Por eso el nombre de reconocidos también. Bueno, el punto es de que el caso que trajimos incluye a 6 peticionarios representativos de esa población. Tenemos a una activista y promotora social que estaba tratando de terminar sus estudios, pero no podía hacerlo porque la Junta Central Electoral, que es quien emite los documentos de identidad, pues no quería pedirle una copia de su acta de nacimiento diciendo que era haitiana. Otro peticionario quería estudiar ingeniería civil, tampoco pudo matricularse por el mismo problema. Tercer peticionario es un padre que trabajaba como conserje y él estaba preocupado no solo por su situación, sino la de sus hijos también. Tenemos un cuarto peticionario que estaba deseando buscar empleo en el área de turismo, particularmente en cruceros, pero no podía trabajar ahí pues porque no contaba con un pasaporte, que era un requisito, obviamente. Así que no pudo hacer el trabajo que él quería. Y por último tenemos a 2 hermanos, y es una situación bien interesante porque ambos eran atletas y habían recibido invitaciones para representar a República Dominicana en competencias internacionales en varios países, pero tuvieron que rechazar esas invitaciones porque no contaban con una cédula de identidad vigente y por lo tanto no podían viajar fuera del país. Pero lo interesante es que, a pesar de que son hermanos, ¿no? Y que tienen los mismos padres, los reclamos de ellos fueron atendidos de manera diferente, de manera contradictoria. A uno le negaban cierta documentación, mientras al otro pues se la entregaban. Y eso evidencia la arbitrariedad de esas decisiones que se vieron en esa época. Fue final de 2000, principio del 2010. En suma, estos peticionarios representan a personas que habían nacido en la República Dominicana, que tenían certificados de nacimiento en los cuales se les reconocía la nacionalidad dominicana, tuvieron pasaportes dominicanos en algún momento, pero a raíz de las decisiones de entidades dominicanas, incluyendo la Corte Constitucional, pues no pudieron continuar con sus estudios, conseguir empleo, ejercer sus derechos civiles y políticos, como cualquier nacional dominicano, ni poder viajar porque no tenían pasaporte. En inglés, what I said was that the petitioners in this case are representative of various sectors of the affected population. They are all Dominicans by birth, but have problems obtaining their identity documents and enrolling in school and getting the jobs that they wanted. Pues nada, a raíz de estos hechos, pues presentamos el caso ante la Comisión Interamericana y lo que alegamos es de que República Dominicana le está violando varios derechos humanos reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el derecho a la nacionalidad, el derecho a la igualdad ante la ley, a la protección judicial, entre otros. Y como mencionó Anet, pues República Dominicana tiene la obligación legal de respetar y garantizar los derechos que están en ese tratado. Y la Comisión y la Corte Interamericana son las entidades encargadas de responsabilizar a la República Dominicana por cualquier violación de ese tratado. Bien, pues ¿qué pasó después? Eso fue en el 2012. Luego de que presentamos el caso, pues como estamos hablando el día de hoy, el Tribunal Constitucional de República Dominicana emitió esta sentencia 168/13, ¿no? Y en esa sentencia lo que hace es que desconoce el derecho a la nacionalidad dominicana de miles de personas por ser hijos de extranjeros no residentes, mayormente haitianos. Esta decisión lo que hizo fue, como mencioné, desnacionalizó retroactivamente a generaciones de personas que nacieron en República Dominicana entre 1929 y el 2007, ¿no? Dejando en limbo el estatus de nacionalidad de estas personas y de sus hijos también. Así que después, en el 2014, ante el revolú que se formó a nivel internacional y a nivel nacional, obviamente, el Estado entonces pasó una ley que se llama la 169/14, en respuesta, ¿verdad?, a estos asuntos que generó la sentencia 168. Pues nada, esta ley lo que hace es que crea 2 categorías de personas, las que en algún momento estaban registrados en el registro civil dominicano,
eso se le llama Grupo A, y las que nacieron también en República Dominicana, pero su nacimiento nunca fue declarado. Entonces eso es el Grupo B. En el caso que llevamos nosotros, pues solamente personas del Grupo A. Y respecto a ellos, pues la ley exige que se validen sus actas de nacimiento y que se restablezca la nacionalidad de esas personas porque nacieron en territorio dominicano y habían sido registrados en el registro civil. Pues nada, a pesar de que la ley prevé que a los del Grupo A se les reconozca esta plena nacionalidad dominicana, se ha aplicado de manera arbitraria esta ley y esto ha resultado en un montón de afectaciones al derecho de la nacionalidad de un montón de gente, incluyendo la de los peticionarios. O sea, en vez de reconocer simplemente la vigencia de los documentos que estaban en el registro civil de estas personas en el Grupo A, lo que hizo el Estado es que transcribió en un nuevo libro que se inventó en el registro civil y pretende entonces anular los registros civiles originales. Es decir, empiezan a reconocer la nacionalidad de estas personas desde el momento en que se transcriben esos documentos a este nuevo libro y no a partir de la inscripción original hace años de años. En suma, en vez de resolver el problema, esa ley 169 lo que hizo fue crear más incertidumbre. Ya brevemente en inglés, so after we submitted this case, the Constitutional Court issued Judgment 168, which essentially took away the Dominican nationality of thousands, mostly Dominicans of Haitian descent. Then there was an outcry and Congress passed a law called 169, which created more uncertainty for our clients at least, because instead of simply recognizing the Dominican nationality that Judgment 168 took away, it creates new documents in the civil registry and doesn't recognize their nationality from that original moment. Voy a mencionar brevemente quizás en cuanto a estrategias, ¿por qué el sistema interamericano? Y después podemos dejar el resto de los temas para las preguntas. Bueno, escogimos presentar el caso ante la Comisión Interamericana por cuestiones estratégicas. O sea, primero que el sistema interamericano es nuestro sistema, ¿verdad? Hay varias opciones de incidencia política y de presión que se pueden realizar ante Naciones Unidas, y de hecho lo hemos hecho. Pero la mejor opción de litigio se da ante el sistema interamericano porque ahí se tiene la posibilidad de obtener una sentencia judicial que es firme y de cumplimiento obligatorio. Además, no es por ser prepotente, pero sabíamos y sabemos que vamos a ganar. O sea, y de nuevo, ganar en el sentido de obtener una decisión favorable en cuanto a los argumentos de derecho. Y esto lo sabemos, no por ser prepotente, sino porque la propia Comisión y la Corte Interamericana en gran medida ya se han pronunciado al respecto. O sea, la Comisión ha tenido conocimiento de estos asuntos desde principios de la década de los 90, ¿no? Jenny va a hablar más tarde sobre el caso Gianni Bosico, me imagino. Ha celebrado un montón de audiencias sobre esto. Se han litigado al menos 3 casos que han llegado a la Corte Interamericana. La Comisión ha hecho un montón bueno, por lo menos 2 visitas a República Dominicana para investigar este asunto. En la última visita hizo una publicación que luego de analizar esta situación, la Comisión concluyó diciendo lo siguiente, y me permito leer. El origen nacional y la situación migratoria de sus padres, de esta población, ha conllevado a que los hijos de migrantes haitianos nacidos en territorio dominicano hayan tenido que enfrentar diversas formas de discriminación a lo largo de sus vidas, las cuales no solamente han vulnerado sus derechos a la nacionalidad, la personalidad jurídica y la igualdad y no discriminación, sino que también han conllevado a la violación de otros de sus derechos humanos. Es decir, ya la Comisión lo dijo. Entonces, ¿qué pasa con la Corte? En el 2014, después de que la Corte Constitucional emite su sentencia 168, en el caso personas dominicanas y haitianas expulsadas, la Corte Interamericana declara que esa sentencia 168 del Tribunal Constitucional constituye una medida incompatible con la Convención Americana. Entonces ordena al Estado, y cito, a adoptar las medidas necesarias para evitar que la sentencia 168 continúe produciendo efectos jurídicos. Básicamente a declararla nula, esa sentencia. Es decir, ya se ganó este caso. Lo que pasa es que todavía no ha habido una decisión por parte de la Comisión. Sin entrar en detalle, la Corte también se ha pronunciado sobre la Ley 169 y ha dicho de que esa ley en algunos aspectos también viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? Así que en este caso tenemos la plena confianza de que la Comisión lo único que tiene que hacer es aplicar estos criterios y precedentes, los cuales son vinculantes y correspondería entonces al Estado de República Dominicana pues acatar esa decisión. Voy a terminar aquí, quizás en inglés. The
after we submitted the case, there was the judgment 168 that I mentioned before, then law 169, and we decided, to continue litigation before the Inter-American Commission because we felt very, very confident that we would be victorious in terms of winning the legal arguments, right? And why? Because both the Commission and the Inter-American Court have already issued judgments and decisions and reports precisely saying what we want the Commission and the Court to say in our case. So we feel very comfortable about that. Quizás más tarde puedo hablar un poquito sobre las ventajas y desventajas y sobre algunos retos, pero estoy hablando mucho y ya tú sabes que los puertorriqueños hablamos un montón. So I'll keep talking later. Muchísimas gracias, Fran, por compartir toda esta perspectiva de lo que ha sido nuestras incursiones a través del sistema interamericano. Ahora voy a pasar la palabra a Jenny Morón. Jenny es de la institución del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas Mudas, quienes tienen una vasta trayectoria de acompañamiento de personas dominicanas de ascendencia haitiana y acompañaron el caso de la niña Yanni Bosico. Justamente la semana pasada, desde Muda y el Seguir, compartieron una nota de prensa sobre los 20 años de Yanni Bosico. Compártenos un poco, Jenny, sobre lo que ha significado para esta lucha contar con una sentencia como la de Yanni Bosico y en dónde estamos a 20 años de esa decisión de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sí, buenas noches a todos y todas. Como decía Ana María, mi nombre es Jenny Morón, yo soy abogada de profesión, encargada del Departamento Legal y Derechos Humanos del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas Mudas. Llevo trabajando aproximadamente 15 años en esa institución y he participado en los procesos que tienen que ver con el caso Yanni Bosico, con el caso de dominicanos y en el caso de expulsiones y en algunas audiencias temáticas con relación a la problemática que tiene que ver con la nacionalidad y la negación de derechos. Justamente es propicio la oportunidad para felicitar al movimiento reconocido, felicitar a Ana María por este espacio en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo. Nos permite volver y reflexionar sobre temas y traer a la luz algunas cosas que quizás con la pandemia se tienden a olvidar o que no están pasando, pero como siempre decimos, se junta pandemia, crisis de nacionalización y todo junto, y las cosas se complican. Ubicándome un poco en lo que habían hablado mis compañeros Anel y Francisco, la sentencia Yanni Bosico representa un documento fuerte en relación a lo que son los derechos humanos y el derecho internacional para el tema de nacionalidad. Se convirtió en la primera jurisprudencia internacional para el tema de apatridia y es la primera sentencia internacional que condena a la República Dominicana también por el mismo caso. Yo creo que es de vasta experiencia porque son 20 años para todos de qué se trata el caso, aunque voy a recatarlo por un minuto y recordemos que era el caso de dos niñas nacidas en la República Dominicana, hija de padres y madres dominico-haitianas y haitianos, los cuales le negaban la inscripción en el registro civil por el hecho que tiene que ver muy ligado a la discriminación, a la xenofobia y la falta de acceso a ese registro que por todo el tiempo han tenido los hijos de inmigrantes haitianos que nacen en la República Dominicana. El caso fue llevado no fue llevado a nivel administrativo porque en el periodo de tiempo que estaba el proceso no había un recurso de amparo como tal establecido o un mecanismo que nos permitiera llevar el caso ante un tribunal de manera doméstica. Sin embargo, a pesar de que duramos un periodo de tiempo
largo en la preparación del caso, llevar el proceso ante el mecanismo de la Corte. Ya Nere explicó un poco cómo era todo ese mecanismo. Finalmente logramos que en el 2005 la Corte Interamericana de Derechos Humanos conociera el caso y dictara una sentencia favorable, la cual permite el reconocimiento efectivo de los derechos de los hijos de inmigrantes nacidos en la República Dominicana. Pero el logro era que la sentencia iba un poco más allá. No solamente se trataba ya de una sentencia que beneficiaba a Dircia y a Violeta, también era una sentencia que beneficiaría a todas las personas que estuviesen en riesgo de apatridia, no solamente en la República Dominicana, sino en América Latina, o para mejor decir el mundo entero, si no vamos a todo lo que tiene que ver el ámbito legal y todo cómo se une. Pero a 20 años de la sentencia, nosotros seguimos la lucha. Incluso cuando creíamos que estaba todo ganado, porque celebramos en el 2005 cuando llegó la sentencia, desde el momento que el Estado comenzó con un cumplimiento como lo hizo, donde entendía que nosotros estábamos reclamando eran el pago de costas y honorario, y que fue lo primero que hizo, y entendía que esa era la manera de cómo iba a solucionar el problema, nosotros vimos que las cosas iban, como dicen, por mal camino. Porque al final, cuando comenzamos a hacer el proceso, cuando hicimos el proceso, no estábamos pensando en costa ni de tener beneficios económicos del Estado, estábamos pensando en derechos. Todo fue de una manera un poco incorrecta, porque, por ejemplo, la niña tiene su acta de nacimiento, pero siempre discutíamos que no fue en la jurisdicción donde nacieron y que eso podría caer en un riesgo a largo plazo si se iba a discutir dónde fue su inscripción y todo lo demás. Sin embargo, luego lo aceptamos. El proceso ha quedado varado en todo lo que tiene que ver con el reconocimiento público, la adopción por parte del Estado de medidas en el derecho interno que protejan la nacionalidad de todos. Y es que en esa parte el Estado no ha querido ceder. Han habido propuestas, pero las propuestas no son las correctas ni las idóneas para garantizar el derecho de las personas que están vinculadas en el proceso y personas que van a ser beneficiarias del proceso aunque no estén vinculadas. En el 2013 fue un impacto muy grande porque justamente el Tribunal Constitucional, un tribunal reciente, parece que tenía toda la fiebre del tribunal, toda la fiebre jurídica. Dentro de sus primeras sentencias saca la 168-13, una sentencia que al momento de analizarla nos podemos dar cuenta que como tal ella viola la Constitución Dominicana, viola su propia ley de implementación, la ley que le da su ley orgánica, pero también desacata la sentencia Yanni Bósico, que fue esta sentencia que fue construida y que tiene unos argumentos legales muy sostenidos en lo que es el derecho internacional, y la viola e incluso emplea lecturas parciales, desactualizadas y erróneas de las normas internacionales, limitando su competencia, violando principios de derechos, etcétera, etcétera. Cuando lo vemos desde el punto de vista del derecho, vemos que esta sentencia, incluso hemos podido hablar de la inconstitucionalidad de la propia sentencia del Tribunal Constitucional. Y es que básicamente la sentencia, si la vemos paso por paso, podemos ver que la misma contiene un fallo que fue extrapetí o ultrapetí. Por eso es que decimos que fue una decisión política, porque el tribunal se inclinó a realizar un fallo sobre lo que no se le pidió. Los abogados de las partes, tanto de la Junta Central Electoral como de Juliana, nunca le pidieron establecer la nacionalidad de Juliana. Ellos nunca le pidieron eso. Entonces, pero el tribunal se fue más allá de lo que se le había pedido y de lo que los demandantes querían. También la sentencia como tal se ve
con algunos fallos y argumentaciones jurídicas que dan paso a que todo el criterio de la sentencia Jan y Bósico sea contrario a lo que el tribunal está diciendo. Y como decía Adner, a nosotros nos parece muy cuestionante porque justamente otras sentencias del Tribunal Constitucional hacen referencia a sentencias propias de la Corte Interamericana. Y también tenemos el precedente de que teníamos una jueza en ese sistema que por varias ocasiones participé en audiencia temática ante la comisión frente a ella. Otros aspectos que también llaman mucho la atención con referencia a lo que sucede entre Jan y Bósico y la sentencia del Tribunal Constitucional, está todo el tema de que se desacatan cosas precisas que ordenaba la sentencia y que en muchas ocasiones también se ha llegado a pensar que el Tribunal Constitucional lo que quería darle era una respuesta a la Corte Interamericana con referencia a esto. Esta sentencia también creemos que emplea una lectura parcial, desactualizada, errónea del derecho internacional, aplicando tesis como el margen de apreciación de nacionalidad y de manera unilateral o posteriori. Hablaba Francisco del derecho interamericano y por qué en muchas ocasiones no utilizamos el derecho europeo. Pero justamente esos principios, hay principios que nunca han sido utilizados, por ejemplo, este mismo tema de nacionalidad, en el derecho europeo y que no hay unas decisiones claras, firmes sobre eso, porque todavía no se han puesto en práctica, pero cuando el Tribunal Constitucional habla de la sentencia, llama a la luz cuestiones del derecho europeo que están mal interpretados como tal. Y está también la extralimitación de competencia del tribunal como tal, y la aplicación grave del control de convencionalidad, porque justamente nuestra Constitución Dominicana establece en sus artículos 26 y 74 ese principio de vinculación normativa de los derechos humanos con la sentencia de la Corte Interamericana y el derecho interno. Entonces, básicamente la experiencia como abogada, como educadora social, como defensora de derechos humanos, ante lo que he visto que es el derecho dominicano, muchas veces yo digo que para mí ha sido muy frustrante, porque a mí me enseñaron o me han enseñado cada vez que tomo cátedra en las universidades de este país, un derecho que está construido en base a la justicia, en base a la igualdad, en base al bien común, pero en la implementación, entonces yo comienzo a ver elementos que tienen que ver con xenofobia, con racismo, con discriminación, inaplicabilidad de derechos, interpretación o malinterpretación del derecho cuando conviene de una parte o de otra, y ¿cómo podría decir? Bueno, es como la negativa permanente por una clase social, una clase racial, encajar el derecho fuera de la misma norma como tal. O sea, el derecho yo quiero que sea como es porque a esa gente no le corresponde. Y ahí es que se habla de que la sentencia como tal viola el derecho internacional, viola la misma Constitución, viola las leyes nacionales y al final se habla de la inconstitucionalidad de la misma sentencia como tal. Para Muda es... ya estoy como cortándome, para Muda ha sido una lucha fuerte de 20 años. Muda tiene 36 años de fundación, pero para nosotros ha sido 20 años de lucha, de interpretaciones, de escritos, de mostrarle a los tribunales, al tribunal, dónde están las fallas, dónde están las violaciones de derecho, cuáles son los elementos discriminatorios que se ven. Y lo último que nos sorprende mucho con esta sentencia de 168 y lo que fue al final
con la ley 169, el trato a Juliana y su sentencia de primera instancia, en primera instancia, que fue último que la 168, es que los tribunales siguen teniendo una actitud violenta sobre los derechos de las personas. Si ustedes buscan la sentencia en primera instancia de Juliana, justamente el párrafo 31 establece que De Guis es beneficiaria de la ley 169, o sea, sobre la adquisición de la nacionalidad dominicana por naturalización, de conformidad a los procedimientos, o sea, estableciendo que ella tuvo la transcripción porque el Estado lo que le ha dado es una naturalización especial. Y ahí es que dejo esa parte ahí como en blanco, diciendo que siempre hemos caminado en derecho, en procesos, pero siempre el Estado y siempre el gobierno siempre buscan la manera de suprimir los derechos de esta población. Ana, yo sé que me vas a matar. Muchas gracias, Jenny. No, excelente. Creo que es muy necesario todo esto que tú has venido compartiendo. Lamentablemente, como que el tiempo nos traiciona un poco y por eso como que tenemos que ir cortando para no excedernos mucho, pero creo que es muy necesario lo que tú has compartido sobre todo lo que ha sido el proceso. Y bueno, ver todo el camino que hemos recorrido para llegar hasta aquí ha sido muy importante, y ver que a pesar de todo lo que hemos hecho, estamos aquí todavía, como que bueno. Vamos a pasar ahora la palabra a nuestra querida compañera Cassandra Piano. Cassandra tiene una vasta experiencia también acompañando este tema a nivel internacional y en especial en el tema de la con respecto al caso de República Dominicana. Entonces, nos gustaría que Cassandra comparta un poco sobre su experiencia en todos los procesos de incidencia internacional respecto a la respuesta 168. Gracias, Ana María. Gracias por la invitación. Mi experiencia con esto es tanto personal como profesional. Como descendiente de haitianos, actualmente como una haitiana, siempre tuve conocimiento del trato desigual de los haitianos y las personas de ascendencia haitiana en la República Dominicana. Recuerdo haber visitado a unos amigos que vinieron a la República Dominicana para estudiar, y estaba claro como el día que tenía dos tipos de haitianos: los que vienen, que tienen dinero, vienen para estudiar y regresaron en Haití, y los otros que son los niños de cañeros, a quien quien son objeto de los peores tratos. Cuando estaba en la Facultad de Derecho y estaba a cargo de nuestro Festival de Cine de Derechos Humanos, proyecté la película The Price of Sugar, El Precio de Azúcar, y eso fue una película que tuvo un gran impacto en mi vida. So I'll translate in English. My experience with advocacy in this area is both personal and professional. As a Haitian person, I grew up in Haiti until the age of 16. I always had some knowledge of the disparate treatment of Haitian people in the Dominican Republic. And I recall when I was in college visiting a friend of mine who went to the DR to study, and it was just clear as day that there were the Haitians who came, who had money, who came to study and would eventually go back to Haiti. And then there were Haitians and descendants of Haitians for whom the worst treatment was reserved. When I was in law school, I also led our Human Rights Film Festival, and I screened a movie called The Price of Sugar. And that was, I can say that my eyes opened, after seeing that, and, never closed again, right? Because what I saw in that movie kind of really set my path forward as a human rights lawyer. Mi experiencia profesional comenzó con la representación de mi cliente, quien fue despojado de su ciudadanía mucho antes de la sentencia, en 2008.
De hecho, fue cuando solicitó una copia nueva de su acta de nacimiento para solicitar una visa para ir a Miami para visitar a su novia, que él sabe que se le quita la nacionalidad. Eso fue en 2008. En 2010, su caso fue en frente de la corte, en frente de la CIDH. So my professional experience started from my representation of my client who was stripped of his citizenship in 2008. He actually found out that his citizenship was under review because he went to get a new copy of his birth certificate and he was denied that. He was told that his citizenship was under review and was not able to apply for the visa to go visit his girlfriend, who at the time lived in Miami. That was in 2008, and in 2010, we filed a petition in front of the Inter-American Commission with his case. One of the things that stayed with me is that when you're dealing with these kinds of cases, the legal action is one thing, but this is a question that goes beyond the legal, and that really informed the rest of my advocacy in this area, right? Sin embargo, más allá del litigio, me quedó muy claro que no podemos tratar solo de esto como una cuestión legal, cuando en realidad es una cuestión política, una cuestión social, una cuestión histórica. Por lo tanto, se necesitaban varias herramientas para abordar este problema. One of the things that, along with other partners, we tried to do was to raise the visibility of the issue outside of the DR, and my colleagues who already spoke talked about the various actions that happened in front of the Inter-American Commission and the Inter-American Court, so I'm not going to speak about that. But I do want to talk about two things that I was very involved in it, okay? Una de las cosas que hicieron juntos con otros colegas, otros socios, fue tratar de aumentar la visibilidad de este tema fuera de la República Dominicana. Y mis colegas en el panel hablando mucho de lo que hacen en frente de la CIDH y de la Corte. Entonces no voy a hablar más de esto. Pero quiero destacar de dos esfuerzos en los que estuve muy involucrado. En 2016, la República Dominicana fue sede de la Asamblea General de la OEA. Y la agenda no incluyó ninguna mención al tema de la apatridia o las prácticas discriminatorias de la República Dominicana contra los negros dentro de sus fronteras. Esto fue exasperante, porque el mayor problema de justicia social en el país estaba, was pushed under the rug. CARICOM como bloque decidió boicotear la Asamblea General. En mi opinión, esa fue una oportunidad perdida, así que comencé a llamar a cada uno de los funcionarios de CARICOM con el respaldo de su secretario general adjunto, Colin Granderson, y les pedí que cambiaran de rumbo y en su lugar usaran su tiempo de uso para hablar sobre este tema y ponerse de pie en contra de las prácticas discriminatorias de República Dominicana. Esta fue una estrategia exitosa porque la mayoría de los países de CARICOM fueron para la Asamblea y 2 países de CARICOM utilizaron su tiempo de piso para denunciar la situación en la República Dominicana. So I'll translate a little bit. I want to highlight 2 efforts that I was very involved in, and one of them happened in 2016 when the Dominican Republic hosted the OAS General Assembly. The agenda, as you might imagine, did not include any mention of the issue of statelessness or the discriminatory practices in the DR against Black people within its borders. This was obviously very upsetting for many of us because it was what we saw as the biggest social justice issue just being swept under the rug.
So after there was first an attempt to boycott it, to change the fact that this was happening in the Dominican Republic. That was not successful, but when it was decided that the General Assembly would indeed happen in the Dominican Republic, CARICOM decided as a bloc to boycott it, for none of its countries to attend. I thought, you know what, this is not the best idea, considering that CARICOM can go and actually use its floor time to denounce the situation of Dominicans of Haitian descent, the situation of Black people in general, and statelessness in the Dominican Republic. This strategy proved to be successful because we were able to contact every single member of CARICOM, get them to change course, to attend the OAS General Assembly, and when 2 of them were able to have the floor to speak, they indeed spoke about this issue. So we were able to make a little opening in this very important moment for this issue to be highlighted. And I'm going to go back to Spanish. Estoy muy interesado en ese tipo de movimientos de solidaridad, en cómo un país puede usar mecanismos regionales o internacionales para pedir cuentas sobre lo que está sucediendo en otros países. Vemos hoy con la Gambia, que presentando una demanda en frente de la CPI contra Myanmar por el genocidio de la gente Rohingya. No? So I'm very interested in these kinds of solidarity movements where one country can use the regional or international mechanisms to ask for accountability on what is happening in another country. So the best example of this today is how the Gambia brought a lawsuit in front of the ICC against the genocide of Rohingyas in Myanmar. También dediqué mucho tiempo a desarrollar la capacidad de los jóvenes dominicanos de ascendencia haitiana para documentar lo que sucedió después de la ley 169-914. El empoderamiento legal es una herramienta importante para las comunidades afectadas y también infunde un sentido de confianza y propósito a los asistentes legales, o se llaman también promotores. Trabajé con varias organizaciones de base dominicanas para identificar y capacitar a los jóvenes como promotores. Los datos recopilados, a su vez, se utilizaron para superar los obstáculos burocráticos que se erigen antes de que las personas intenten obtener sus cédulas y certificados de nacimiento. Los datos también se utilizaron para refutar las afirmaciones del gobierno de que todo iba bien y que la gente está recibiendo sus documentos. Pudimos documentar casos de trato discriminatorio en todas las oficinas de registro civil del país. So I'll just talk a little bit about community paralegals, which is another thing I spent a lot of time developing, working with young Dominicans to develop their capacity to document what happened after Law 169-14 was passed. So legal empowerment is a very important tool for affected communities, and it also gives this sense of confidence and pride and purpose in the paralegals. So I worked with a number of Dominican grassroots organizations to identify and train young people as paralegals, and the data that they collected was in turn used to push through the bureaucratic hurdles that were erected before people who are trying to get their cedulas and their birth certificates, because the law said that they now could go and get their cedulas and their birth certificates. The data was also used to refute the claims of the Dominican government that everything was going smoothly, that people were getting their documents, and that there was nothing to see there. So we were able to document instances of discriminatory treatment in every single civil registry office throughout the territory of the Dominican Republic. Gracias hasta Cassandra por compartir todo el trabajo que tú has venido realizando desde los diferentes espacios que has encontrado. Definitivamente
a pesar de que no estamos muy conformes como dominicanos de ascendencia haitiana del lugar en donde estamos ahora, tenemos que reconocer que muchas personas han aportado su granito de arena, su conocimiento y cada uno de sus saberes para que avancemos en esta temática. Y sin lugar a duda, pues tu trabajo y el colectivo de los cuales tú has sido parte también han jugado un papel muy importante. Ahora yo quiero hacer una pregunta así bien general para todos, a ver quiénes quieren compartir un poco. Ustedes saben que en todo este proceso nosotros hemos estado prácticamente en los últimos 16 años aquí a nivel de República Dominicana hemos estado prácticamente con un mismo partido gobernando. Hoy en día tenemos a un nuevo gobierno que ha prometido ser un gobierno de cambio, un gobierno diferente. Frente a todas las realidades que ya hemos compartido de cómo ha venido todo el problema, ¿cuáles serían sus recomendaciones de ustedes hacia las autoridades dominicanas para encaminar hacia una mejor solución de la situación de los dominicanos de ascendencia haitiana? Si tienen algo a decir con respecto a esto, recomendaciones. ¿Sí? Anet. Primero Fran y después Annette, o Annette y Ok. Fran. Bueno, Fran. bien. Pues mira, creo que hay que poner esto en una perspectiva un poco más amplia, ya que el tema de hoy es lo que se ha hecho a nivel internacional y según el derecho internacional. Hemos mencionado el litigio internacional, ¿verdad? Pero eso en realidad ha sido una de montones de estrategias internacionales que hemos tratado de seguir pues, para lograr las metas de nuestros clientes y nuestros compañeros. O sea, yo personalmente, yo me he reunido con cancilleres, con embajadores dominicanos en Washington, D.C. para buscar una solución política, por ejemplo, a este asunto. Y muchas veces pensamos de que se va a lograr y después entonces nos damos cuenta de que lamentablemente el Estado, el gobierno, no es uno. Hay mucha gente que trabaja dentro del Estado y algunos tienen muy buena voluntad y otros quizás no tanto, ¿no? Aquí todos los que estamos en esta llamada hemos participado en varias reuniones y audiencias ante la Comisión Interamericana en Washington, tratando de crear conciencia, poner un poco de presión internacional, siempre en diálogo con nuestras contrapartes en República Dominicana. Pero yo pienso que este tipo de trabajo de incidencia lo que busca es lo que se llama en inglés el naming and shaming, ¿no? O sea, avergonzar a los gobiernos a que hagan lo correcto. Pero como yo siempre digo, para que esa estrategia funcione, los gobiernos tienen que tener la capacidad de avergonzarse, ¿no? Y algunos gobiernos son literalmente sinvergüenzas. O sea, en Estados Unidos estamos teniendo ese mismo problema, ¿no? Por ejemplo. Pero hay gobiernos que sin necesidad de que una corte los condene, sí escuchan estos reclamos de justicia y toman las decisiones y las acciones necesarias por su propia cuenta, ¿no? O sea, para poder atender estos reclamos. Nosotros, por ejemplo, logramos de que la comisión hiciera esa visita a República Dominicana, que publicara un excelente informe al respecto, crear una página web que recomienda a la República Dominicana remediar esta situación de discriminación, de apatridia. Y en parte esa presión nacional e internacional es la que motivó al gobierno a aprobar esta famosa ley 169, que si bien ha creado una serie de problemas, pues fue un intento, o más bien un producto de esa presión. Así que, para concluir, yo creo que aquí el reto, el problema, no es uno de derecho y no es uno de litigio. Claramente, la actividad del Estado dominicano, ya sea de la rama ejecutiva, de las ramas legislativa o judicial, claramente esa actuación es contraria al derecho internacional de los derechos humanos y específicamente a la Convención Americana de Derechos Humanos. El problema aquí es uno de falta de voluntad política y de irrespeto por el Estado de Derecho. Como tú mencionaste, Ana, ahora tenemos otro gobierno, así que yo creo que lo que corresponde ahora es poner esa presión en este nuevo gobierno para que haga lo que ya le han dicho las instancias internacionales que tiene que hacer, solo falta que lo haga. ¿Puedo, Ana? Sí, Sí, pues claro. suscribo lo que dijo Francisco, pero yo
no puedo dejar de pasar el momento para decir que aquí hay algo más, ¿verdad? Esta sentencia 168.13, incluso la ley 169.14 y la decisión posterior del Tribunal Constitucional 256.14 es ejemplo de una política discriminatoria, racista, xenófoba, machista, y eso, pues en estos días que hemos estado tan de frente con todos los temas, ¿verdad?, sobre el racismo y que los estamos discutiendo, no podemos dejar de pasar el momento para decirlo como es. La cosa hay que llamarla por su nombre. Y hay que tomar en cuenta, tú preguntabas, Ana, ¿qué se debe de hacer? Pues yo tengo que decir que ya, o sea, lo que hay que hacer ya fue definido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en más de una ocasión. Esa ley 168.13 tiene que ser revertida, sus efectos completamente, perdónenme, la sentencia 168.13 tiene que ser revertida, y la ley 169.14, con todas las complicaciones que trajo de dividir en grupos A y B, también tiene que ser revertida. El gobierno que está ahora, ¿verdad?, que acaba de asumir la administración de la gobernanza en República Dominicana, tiene un gran peso en sus manos. Y ya es momento de darle de frente a este asunto, de reconocer que esa nacionalidad es un derecho humano, que hasta el 2010 la Constitución de República Dominicana era clara. O sea, todas estas trabas que se han impuesto, ¿verdad? Realmente lo que hacen es maquillar una actitud y una política racista. Esa es mi opinión. Y creo que la Corte Interamericana lo dice a sí mismo. O sea, esto es completamente discriminatoria. Así que yo entiendo que eso es aquí no hay más nada que hacer. Hay que revertir la 168.13, la ley 169.14 y asumir la responsabilidad estatal de la República Dominicana de una vez y por todas sobre el tema de reconocimiento pleno de la nacionalidad en República Dominicana. Y quería también añadir que este es un tema que se comparte también en otros espacios de nuestra región caribeña. La decisión del Tribunal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció un precedente impresionante, porque hay un antes y después cuando se da la sentencia de Jan y Bosico, y es un precedente que volvió a definir, le dio más peso, y hizo más ancho, ¿verdad?, y más específico el tema del derecho a la nacionalidad a nivel internacional. Es una pena, más que una pena, es una vergüenza que el gobierno de República Dominicana a estas alturas todavía no haya reconocido eso, y que insista en mantener una política de división y de discrimen. Eso. Muchísimas gracias, Annette. Excelente. Gracias, Francisco. Gracias, Annette. No sé si Cassandra y Jenny quisieran decir algo al respecto de esta pregunta sobre recomendaciones, opiniones. Sí, I agree with everything my colleague said. Es hora de que la República Dominicana esté al lado correcto de la historia, ¿no? Y para hacer esto necesita un ajuste de cuentas completo en su sistema educativo, en sus medios, en el lenguaje y las terminologías que usa. Mencioné anteriormente que este problema no es solo legal, que es también político, también se basa en el sistema educativo, en el sistema de salud, las inequidades de cada día, diarias, que al finalmente se desbordan, ¿no? Y la República Dominicana también se comprometió sobre las SDGs, Sustainable Development Goals, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y una parte específica de eso trata de asegurarse de que todos tengan un estatus legal, ¿no? Y la República Dominicana afirmó que quiere participar a este. Necesita reformar por completo su sistema de registro civil y también capacitar a los servidores públicos que ahí laboran, porque no importa si tú tienes una buena ley, la implementación
se reduce a las personas y si no hay consecuencias para servidores públicos que discriminan, eso va a continuar, ¿no? Y la República Dominicana también quiere presentarse al mundo como una nación moderna, etcétera. Bueno, necesita actuar como una nación moderna, con inclusividad, con responsabilidad, como una nación donde todos sus niños pueden progresar sin importar el color de su piel o la textura de su cabello o quiénes son sus antepasados. Excelente, muchísimas gracias. Creo que Jenny también quiere decir algo. Bueno, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros expositores, especialmente lo que Anel ha expresado. Y desde MUDA el mensaje a las nuevas autoridades, nosotros que estamos en territorio como dominicanos, vamos a seguir pidiendo lo que siempre hemos pedido. El reconocimiento, respeto de la nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, sumándole todo lo que los compañeros han dicho, con respeto en el ámbito nacional, internacional y demás. Muchas gracias. Hay una pregunta para Cassandra, creo que dice de Maribel Núñez, a ver si entiendo. Cassandra, buena exposición. ¿Has notado que la OEA colapsa? Que la OEA coloca temas en agenda según los países que quiere presionar. Colombia es la que más viola los derechos humanos y no mencionan el caso. Por eso el tema de la patria en República Dominicana lo colocan en la agenda si necesitan presionar al gobierno. ¿Tú lo has notado? Es una pregunta que hacen para Cassandra, si has notado cómo la OEA ha ido actuando. Sí, yo puedo responder en... Okay. To be honest, I have not followed too much what's been happening between Colombia and the OAS, so I cannot speak to that. However, in case, when we talk about statelessness, the Dominican Republic is definitely the country to watch in Latin America, right? This is the country where you have the largest number of stateless people, where you have a government that has time and again flouted the decision of the Inter-American Commission. And there are very clear decisions from the Inter-American Commission on what the government has done wrong and what it should do to correct that. So I will leave it there. Yo no sé si hay algún que quiere traducir para mí y Ana quiere decir algo. Yo no me atrevo a traducirte, Cassandra. Okay. Pero quiero comentar sobre lo que nos escribe la compañera Maribel. Y bueno, tiene razón. Vamos, la OEA es un órgano político, ¿verdad? Y se sientan los gobiernos ahí. Y sabemos que tiene 500.000 problemas. Su historia no es la más perfecta del mundo. Tenemos muchísimas críticas con la manera en que se manejan los temas regionales en la OEA. Y sí, ha sido difícil traer el tema de la nacionalidad y de la patria, lo que está pasando en República Dominicana, al seno de la discusión. O sea, ocurre en algunas ocasiones contadas. Hay otros países a los que no se les presta la atención que tal vez, como dice Maribel, como pienso yo, no se le presta la atención que se les debería de prestar. Nosotros, ¿verdad? Como defensores de derechos humanos, como amigos y amigas de nuestros compañeros, compañeras caribeños de República Dominicana, utilizamos los sistemas que están y buscamos la manera, ¿verdad? Como una herramienta, como decía Francisco, hay distintas herramientas a nivel internacional y esta es una de ellas. Nosotros usamos el sistema interamericano como una manera estratégica para denunciar y creemos sí que hay un desarrollo interesante, bueno, importante, que hay que exigir su cumplimiento cuando tomamos en cuenta las decisiones de la Corte Interamericana. Pero si vamos a hablar de cómo funciona la OEA, eso es otro tema, ahí podemos hacer otro panel. Así que entendí, Maribel. Muchísimas gracias. De todos modos, la próxima semana vamos a tener un panel exclusivo sobre el tema de la patria en el mundo, aunque estaremos enfocándonos más en las Américas. Entonces tendremos invitados de Colombia
que estarán hablando del tema de Colombia, de la apatridia, del caso de los venezolanos allá en Colombia. Así que no dejen de ver las próximas semanas que tendremos un panel igual que este, chulísimo sobre el tema. Ahora yo quiero entrar en otra pregunta un poco más personal. Casi todos, a excepción de Jenny, en este panel son abogados extranjeros, que son nuestros hermanos de Puerto Rico, que nos están acompañando aquí, incluso el intérprete que está acompañándonos hoy. Muchísimas gracias. Yo quisiera como hacer una pregunta un poquito así más personal. Sé que muchas de las personas con las que he compartido, que nos han apoyado en este tema, han manifestado de cómo esta realidad de la desnacionalización no solo nos afectan a nosotros los descendientes de los inmigrantes, sino también a ellos que no son descendientes de inmigrantes haitianos. En el caso personal de ustedes, que han venido acompañando este tema desde hace muchísimo tiempo, ¿cómo ustedes podrían decir que esto le ha afectado de manera particular? Acompañar estos temas, ¿cómo les ha afectado en su vida personal? Para mí la sentencia ha tenido un impacto muy enorme en mi vida. Ha informado mi trabajo sobre la apatridia en los otros países donde trabajo, como Kenia, Mauritania, Costa de Marfil. A decir la verdad, las palabras del gobierno dominicano cuando hablamos de apatridia son exacto los mismos del gobierno de Kenia, de Costa de Marfil, de Mauritania. Es como hay un guión, es como una película, porque las palabras son exactamente el mismo. Hablan de fraude, hablan de nosotros contra ellos, politics of scarcity, ¿no? Que yo no puedo tener todo lo que yo puedo tener porque hay esta gente que viven en mi país y and they're bringing it down, ¿no? También ha cambiado la forma en que trabajo con las comunidades. Por ejemplo, yo trabajo mucho con los jóvenes y tiene un gran impacto en mi vida porque me ha obligado a mirar todos los ángulos de un problema, ¿no? Por ejemplo, es inútil pensar que la solución a la apatridia en la República Dominicana es solo legal. Nos hablamos de eso cuando es un problema de problema político, social, histórico. It's a problem of political will as much as it's a problem of many other things, right? Y tienes que atacarlo desde todos estos ángulos para ver algún cambio. Y yo pienso que, no sé cómo decirlo en español, pero se dice en inglés, none of us is safe until all of us are safe. Yo no sé cómo traducir, pero esa misma semana se informó que las mujeres inmigrantes estaban siendo esterilizadas en los centros de detención de ICE en los Estados Unidos. Esto le pasó a las mujeres negras en los Estados Unidos anteriormente. Es una historia que se repite y por eso debemos levantarnos y luchar con todo lo que tenemos contra estas injusticias, porque su lucha es nuestra lucha. Hoy es ellas, un otro día será un otro grupo de personas. Y yo pienso que mi experiencia con la sentencia y con mi trabajo en la República Dominicana me ha helped me open my eyes to a lot of things. En mi caso, preguntaste, Ana, sobre el impacto en nuestra vida como personal. Y yo tengo que decir que los casos en los que trabajé y sigo trabajando, ¿verdad? Como acompañando como amiga y como defensora, casos de República Dominicana a mí me marcaron para siempre, cambiaron mi vida. Yo comencé a enterarme de esta situación en República Dominicana estando en la Escuela de Derecho como estudiante de primer año
Y fue gracias a que la compañera Hilda Guerrero, que sé que nos está mirando, saludos Hilda, trajo a Puerto Rico, invitó a Puerto Rico a Sonia Pierre, quien fue su gran amiga. Y en una de esas actividades yo conocí sobre la situación de Gianni Bosico cuando estaba el caso apenas en la Comisión Interamericana. Es increíble y digo que me marcó para siempre porque fue tan y tan evidente, para mí tan fuerte conocer de toda esta situación en República Dominicana que yo en ese día yo decidí que yo iba a trabajar por esto. Y eventualmente después de realizar mis estudios graduados y todo, pues terminé precisamente acompañando a Sonia Pierre y a Muda en el caso. Así que el impacto fue decir un antes y después en mi vida, asimismo, toda la realidad dominicana la asumo como propia. Yo digo que después de eso yo me siento un poco dominicana, un poco haitiana, un poco muy, muy, muy caribeña y siento todo este tema muy, muy presente en mi vida. Y tengo que decir que pues sí, me ha afectado. O sea, yo he recibido, digamos que insultos, amenazas por Facebook, pero nada de eso a mí, ¿verdad? Personalmente, me afecta tanto como saber que todavía nuestros compañeros en República Dominicana y sus hijos están sufriendo, ¿verdad? El discrimen estructural que existe en República Dominicana de una manera tan burda. Así que para mí ha sido más que nada un privilegio poder acompañar en esta lucha y creo que es una lucha que yo nunca voy a abandonar, nunca. Así que esa es para explicar lo que ha sido ¿verdad? El impacto de trabajar en este tema. Estás en silencio, Frank. Tienes que activar el micrófono. Gracias. Disculpa. Curioso que le digo a mis estudiantes que siempre hacen eso. Mira, para decirte la verdad, pues yo estoy sumamente frustrado, pero sumamente frustrado con este proceso. Y te lo digo como alguien que trabajó en la Corte Interamericana, como alguien que promueve el sistema interamericano, como alguien que ha creído y ha luchado y ha defendido el sistema interamericano montones, pero entonces te encuentras con situaciones como esta, donde tú puedes ver las fallas en el sistema, que son a propósito. O sea, by the way, quien crea el sistema interamericano son los estados, quienes controlan las reglas del juego son los estados, quienes básicamente tienen el poder para poder arreglar los asuntos son los estados. La justicia internacional no, en ese sentido no es tan parecida a la justicia nacional. Así que estoy sumamente frustrado por eso, pero no dejo de perder la esperanza, honestamente. Y además de que, o sea, si bien yo me siento agotado, te digo eso desde una posición, reconociendo plenamente que lo digo de una posición de sumo privilegio, porque al final del día yo me voy a mi casa. O sea, yo no sufro ese racismo ese que sufren ustedes, no tengo que sufrir los ataques verbales. Aquí no hemos hablado de cómo grupos ultranacionalistas de ultraderecha en República Dominicana han dominado el discurso de racismo y han no solamente agredido verbalmente a personas muy queridas, sino que han causado que esas personas pues sufran un gran daño psicológico y con amenazas de hasta daño físico en algunas de las protestas también. Y eso, perdonen el lenguaje, pero eso jode. La verdad que uno se siente impotente ante esa situación. Pero por otro lado, pues también me genera muchísima admiración. He hecho unas amistades increíbles con clientes y que considero amigos. Hemos trabajado en coaliciones con toda esta gente bella, talentosa, inteligente que está en este panel y muchos otros. Hemos tratado de maneras muy creativas de resolver este asunto. Y pues, mano, si uno se ve la perspectiva histórica, pues mira, las luchas se tardan en ganarse y esto es una lucha bien difícil, pero yo confío plenamente, quizás con este cambio de gobierno, de que eventualmente así va a ser y agradezco que gente como tú, Ana, y el movimiento reconocido esté tomando estas iniciativas, en parte también para inflar otra vez aire en las llantas, ¿no? Porque
el 2018-2019 se hizo poco, estaba todo el mundo bien frustrado, allá en República Dominicana, nosotros en otros lados, y este tipo de actividades pues ayudan a que retomemos los temas y pues vamos para adelante, vamos para adelante. Así es, muchísimas gracias. El tiempo ya está en contra nuestra, así que tenemos casi que ir cerrando, pero tenemos una última pregunta de Loeni Victoria que dice, ¿cómo se podría explicar la problemática de las implicaciones de la sentencia a la población en general? Que es evidente el nivel de desconocimiento mezclado del racismo estructural. No sé si alguno de ustedes quisiera responder a esta pregunta de Loeni Victoria. No puedo decirlo en inglés, disculpen que mi nivel de inglés no llega ahí. Así que, a ver si alguien quiere. Bueno, así rapidito, una respuesta obvia es, el racismo no se resuelve en una generación, ni en dos, ni en tres, pero la educación es un componente absolutamente necesario en todos los niveles. O sea, yo, por ejemplo, aquí en Estados Unidos que estamos viendo esas luchas contra el racismo, pues parte de las conversaciones es de que tenemos que enseñar a ser antirracistas, no solamente luchar contra el racismo, pero enseñar activamente a ser antirracistas en las escuelas, además de nuestras casas, ¿no? Pues lo mismo aplicaría para la República Dominicana, entiendo yo. Ese problema pues lo vamos a tener por muchas generaciones. ¿Puedo decir algo? Sí, claro, Jenny. Sí, yo creo que tenemos que comenzar a hablar con las personas de que tener una población indocumentada, una población vulnerable, excluida, también trabaja mucho con todos los dominicanos, con todos los residentes, porque eso trae más pobreza a la República Dominicana. O sea, yo creo que el ciudadano común a veces entiende que el problema se trata de... Yo no soy dominicana de ascendencia haitiana, a mí no me corresponde eso, ellos son, pero no lo ven de que una parte de la población excluida, vulnerable, empobrecida, también no empobrece a nosotros los dominicanos, porque hay una parte que mientras no progresan, no avanzan, pero que están aquí y que no se van a mover de aquí. Nacieron aquí, la cultura que tienen, la costumbre que tienen es de aquí. Entonces, nosotros tenemos ya que comenzar a hablar de eso y también de, como decía la pregunta, los efectos colaterales de la sentencia. Nosotros hablábamos cuando salió la sentencia y que hablaban de desnacionalización de todos, decían, no, bueno, pero hay problemas más grandes que están con los colaterales, con los terceros. Hay personas que quizás firmaron un convenio con una persona, un dominicano de ascendencia haitiana, y ahora ese convenio tiene un problema legal porque la persona ha quedado sin nacionalidad o sea que el documento de identidad que lo avalaba ahora ya no lo avala. Entonces hay que comenzar a hablar de esos efectos, hay que comenzar a hablar de la sociabilización entre personas, porque más que el derecho hay una convivencia diaria entre vecinos, entre amigos, entre particulares, que tú no te imaginas cómo tú viviendo en un mismo barrio, en una misma localidad, el vecino de al lado está indocumentado, empobrecido, y tú tienes más expectativas, pero es tu vecino. Si la casa de al lado no se arregla, tu casa, aunque esté bonita, la de al lado va a opacar la tuya. Entonces, un poco, yo creo que sería como entrando de esta manera, por lo que decía Francisco, lo difícil que es hablar de racismo así de manera cruda. Muchísimas gracias, Jenny, definitivamente. Señores, ya tenemos poco tiempo, siguen llegando más preguntas, no sé si vamos a tener tiempo de responderlas, pero bueno, quiero dejar como este espacio para que ustedes, ya como a modo de conclusión, puedan dejar como un mensaje para los dominicanos de ascendencia haitiana y las organizaciones que seguimos luchando desde acá a 20 años de Jan y Bosico, a 7 años de la sentencia 169, de la sentencia 168-13. ¿Cuál sería como su mensaje ya último para ir cerrando este espacio? Nada, no se quiten. Mientras ustedes siguen la lucha, tienen a estos compañeros internacionales que los vamos a apoyar.
mucha fuerza, les queremos, nos sentimos, lo digo por mí, por mis compañeros, y estoy segura que los puertorriqueños que están aquí mirando esto también, le enviamos toda nuestra fuerza, nuestra solidaridad, tienen aquí hermanos, hermanas, hermanes para siempre. Y esto lo vamos a ganar, esta lucha no la vamos a perder, ¿ok? Que quede claro. Sí, quiero decir que no es un ejercicio académico para mí también, es un compromiso para el resto de mi vida y si tenemos que luchar por otros 20 años, así es, con mucha solidaridad y amor a todos. Bueno, para nosotros, para Muda, para mí, la lucha es constante y sigue. Y hasta que quede un dominicano de ascendencia haitiana sin protección efectiva de sus derechos, nosotros seguiremos luchando. Bueno, yo estoy muy contenta y muy agradecida por la participación de cada uno de ustedes esta noche. Cuando conocí a Ned hace ya, creo que casi 10 años, cómo pasa el tiempo. El otro día me di cuenta que ya tenemos casi 10 años en esto. No, tenemos ya 10 años en esto y un poquitico. Te amo, negra, te amo. Entonces, sí, desde esa vez entendimos que, bueno, ella ganó una hermana negra, yo gané una hermana blanca, y así ha sido como todo el recorrer con cada uno de ustedes, con los cuales hemos compartido diversos tipos de experiencia en diferentes dimensiones. Creo que ha sido como una de las cosas buenas que ha traído todo este proceso. A pesar de que no estamos en el lugar donde deseamos estar, muchas cosas buenas han acontecido en el recorrer de este tiempo. Y creo que, bueno, la invitación es seguir luchando. Algunos anuncios prácticos, solo recordarles que estos espacios estamos especialmente durante este mes de septiembre, mes de lucha contra la apatría, están siendo apoyados a través de la Fundación Frederick Ebert y el colectivo We Are All Dominican. Agradecemos bastante al equipo de intérprete de lenguajes de señas que nos han estado acompañando durante estas transmisiones. Para la próxima semana vamos a tener 2 platos fuertes, miércoles y jueves de la próxima semana. El miércoles es el 23 de septiembre. A las 3 de la tarde nos encontramos aquí para tener un gran panel sobre apatría en el mundo. Vamos a estar acompañados de Maja Majo, que es una persona apátrida que Brasil aceptó, acogió y le dio su nacionalidad. Vamos a tener un poco un compartir con ella, sobre todo cómo ha sido su experiencia como refugiada y apátrida. Tendremos también a Karina Glock, que es una joven apátrida que vive en Estados Unidos. ¿Sí? En Estados Unidos también hay personas apátridas, por si no lo sabían. Y ellos están constituyendo o han constituido un movimiento, un colectivo que se llama United Statelessness. Entonces vamos a estar compartiendo con ellas sobre su experiencia como apátrida viviendo en Estados Unidos. Y también tendremos otras compañeras y compañeros de acá de República Dominicana que estarán compartiendo. Queremos compartir con todos una visión más allá de nuestras islas, más allá de nuestra visión sobre lo que es ser apátrida. Y no hay nada mejor que compartirlo con personas que están pasando por esta realidad en diversas partes de América, por lo menos. Bueno, también tendremos la experiencia de personas que están trabajando con venezolanos en Colombia, porque también tenemos personas que están sufriendo, niños que están naciendo en condición de apatría. Entonces, el miércoles 23 de septiembre a las 3 de la tarde tendremos un webinar. En este caso, ya hay una invitación circulando para que se inscriban todos los que quieren participar del webinar, aunque también tendremos la transmisión vía Facebook. Y el jueves a las 7 de la noche nos volvemos a encontrar aquí en el mismo espacio, la misma hora y en el mismo canal.
Muchísimas gracias a todos y todas por estar con nosotros en esta noche. Será hasta la próxima.